Muy bien, y ahí estamos nuevamente en una más de las notas que estamos haciendo y preparando para lo que tiene que ver con estas nuevas economías o esta figura de nuevas economías. En este caso, en comunicación telefónica, nosotros con Juan Facundo Botero de Banca Ética estábamos justamente hace un rato y durante casi todos los días en general en los distintos programas que tenemos en GON FM y en Comechingones Multimedios, discutiendo esto de las potencialidades del futuro, ¿no? Y a dónde nos lleva, porque por un lado tenemos la inteligencia artificial, por otro lado tenemos la vuelta a las comunidades, a las pequeñas comunidades, que es un poco la propuesta que tras la sierra se va imponiendo a veces. Y se da este encuentro que se va a realizar entre el 13 y el 15 de marzo en la ciudad universitaria de la provincia de Córdoba, acá nomás en la ciudad de Córdoba, y estamos nosotros haciendo algunos relevamientos de qué va la cosa. Ahora, en comunicación con nosotros, y le agradecemos un montón, Juan Facundo Botero, como lo mencionábamos antes, de Finanzas de Banca Ética Latinoamericana. Y si uno mira su LinkedIn, es responsable de desarrollo de proyectos. Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchás bien ahí? Te escucho bien, te escuchamos muy Perfecto. bien. Bueno, te Estoy contento mencionaba con... recién esto de las potencialidades del futuro, porque es un poco una pregunta bastante como generación responsable, ¿no? De hijos y también de adultos mayores, porque estamos todos más o menos alrededor de los 40. Ujú. Y cuando alguien te pregunta, bueno, ¿cómo va a ser el futuro en términos de posibilidades y en términos de utopías y en las dos cosas, desde un lugar de responsabilidad como el que tenés en la banca ética latinoamericana? ¿Qué es lo primero que te sale de contestarles a alguien así en una sobremesa? Qué buena pregunta. Eh, lo primero que me sale es tener una fuerte convicción interna de que lo estamos creando en el día a día. Si nosotros nos perdemos en que esto es una discusión de utopía, viable o no viable, ya se nos fue la mitad de la energía. Creo que hay que vivirlo como una realidad y eso es una conquista interna que después se va llevando hacia atrás. Y a propósito de lo que decías en la apertura, esto de la inteligencia artificial o la economía o realidad local, justo venía pensando en esto de futuros posibles, ¿no? Que es la gran convocatoria que tiene este encuentro en Córdoba. Y Ujú. la inteligencia artificial en algún punto se basa en datos de lo ya creado, ¿no? Vos le das Claro. unos ciertos parámetros y crea algo. Ahora, la imaginación humana trasciende este límite. Nosotros podemos traer a realidad tangible cosas que no se han creado. Y así fue siempre en la historia de la humanidad. Entonces creo que nos ponemos en una talla más chica a compararnos nuestra imaginación con lo que es la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, un mensaje en resumen sería, la imaginación humana creo que es lo más potente, el encuentro humano que viabilice esa imaginación es lo segundo más potente, así que lo que se va a vivir en Córdoba seguramente va a ser algo que va a dejar mucha mella. Juan, ¿cuál es el trabajo de la banca ética concretamente latinoamericana? Hmm. En concreto, la banca ética latinoamericana es un grupo financiero que comenzó a operar acá. Perdón, estoy con un poco de retorno. A ver, Sí, es normal. es normal. Ok, Vamos a tratar listo, de sigo. bajarlo un poquito. Ahí está. La banca ética latinoamericana es un grupo financiero que está operando ya en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil hace aproximadamente unos 7 años. Y como particularidad, hay una fundación que es la Fundación Dinero y Conciencia, la cual es presidida por Joan Melé, que seguramente algunas Sí. personas que escuchen lo conozcan ya, que se propone transformar la economía justamente a partir del uso consciente del dinero. Y entonces se generan una serie de actividades, de eventos, como el que vamos a tener ahora en Córdoba, para hablar de la importancia que tiene el uso consciente del dinero para transformar la economía. Y a partir de esta iniciativa de promover y reflexionar en cómo nosotros consumimos y también invertimos,
se crea el grupo financiero, que es una propuesta concreta para poner los ahorros de las personas, los ciudadanos, al servicio de proyectos que son sostenibles, que están ya creando ese futuro que queremos vivir. Mm. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que hacemos? Unimos inversionistas, que no necesariamente son profesionales, puede ser una persona que tenga 500.000 pesos, 1 millón de pesos, 10 millones de pesos, 100 millones de pesos, que los quiera poner al servicio de esta nueva economía, sin perder rentabilidad. Eso te iba a Entonces, preguntar, si mm, lo que hacen es generar instrumentos también financieros. totalmente. Nosotros tenemos distintos instrumentos, tenemos plataformas de crowdlending, se llama que subiremos una empresa, o sea, una oferta de crédito, y tenemos ya muchas personas que están logueadas en nuestra plataforma y eligen invertir. Quizás algunos tengan experiencia en lo que eran las plataformas de crowdfunding, Claro. ¿no? Que sale una campaña y muchas personas donan, en este caso es una donación. Es el mismo concepto, pero desde la inversión. Entonces, vos sabés que tu dinero que va ahí va a tener determinado retorno. Y no solamente vas a tener la rentabilidad económica, sino que además vas a estar siendo coautor del impacto positivo que tiene esa empresa en el mundo. Claro. Y esa tarea concreta, ustedes la pueden medir, desarrollar. Estoy pensando en emprendimientos, ¿no?, que probablemente no puedan ser escalables o no sean escalables, que busquen cierta rentabilidad, pero que el fin último no sea ser rentables. O sea, en Ujú. cómo juegan los puntos ahí entre lo ético, la sustentabilidad, la rentabilidad y al mismo tiempo avanzar en estas ideas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cada caso es cada caso, Mm, ¿no? Hay personas que quizás arrancaron siendo una empresa estándar, yendo por el dinero, y a medida que va transcurriendo el tiempo se van encontrando con distintas prácticas o les pasa algo a nivel personal que les hace hacer un clic o hay un cambio en los accionistas, no sé, va habiendo una transformación que va llevando a nuevos nortes esa empresa y que empiezan a tener justamente un norte sustentable. mm. Pero no necesariamente ese es el caso. Hay empresas que realmente están mirando más el propósito de sí mismas, cuál es el efecto que están haciendo en el mundo, más que la rentabilidad que van a tener. Y lo miden de esa manera, decir, bueno, la rentabilidad es lo que necesitamos para subsistir, para hacer esta misión. Yo recién leía tu LinkedIn y decía, ¿no? Responsable de proyectos 5 años y medio. Ujú. Y 5 años y 10 meses. Y pensaba, claro, desde 5 años y 10 meses para atrás ha pasado un poco de todo, como para preguntarte por el contexto. Porque estuvieron Ujú. desde las ayudas, desde un estado hiper recontra presente en donde cada uno se queda en su casa porque hay una pandemia, hasta estos primeras postrimerías de un estado totalmente corrido de cualquier tipo de acompañamiento. Es como todos los extremos en 5 años desde que, Ujú. desde que estás en este proceso. Y te iba a preguntar un poco por el contexto, si el contexto actual, a cuál contexto había que mirar, si al contexto latinoamericano, al contexto nacional, mundial, cosa de tratar de entender un poco si el futuro posible está bueno o qué hay que hacer Hmm. para aportar ahí. Mira, yo creo que para aportar va a tener más fuerza lo que te decía al principio, ¿no? Tener esa convicción a nivel individual y grupal y tener esa imagen de qué es lo que queremos crear, más que qué vaivén político nos toca en los siguientes 4 años. Mm, Porque eso no lo podemos manejar quizás de la misma manera de lo que podemos manejar nuestro entorno y el campo donde sí tenemos acción y responsabilidad, ¿no? En ese sentido, claro. nuestra gran propuesta es, así como en la política, al menos la política hoy, que nosotros estamos acostumbrados a vivir, que es votar cada 4 años, nosotros planteamos una diferente propuesta, que es crear una economía sostenible a partir del uso consciente del dinero. Y eso se hace desde el consumo, todos los días que voy al supermercado y elijo un producto o elijo otro. Y a la hora de invertir es lo mismo.
¿Dónde pongo? ¿Donde me dan la mayor rentabilidad y me da igual qué es lo que va a pasar con ese dinero? ¿O yo me hago responsable de lo que mi dinero también hace en el mundo y elijo en propuestas como la de Banca Ética Dominicana o Sumatoria, que sé que lo entrevistaste a Mati también, y hay Sí. otras entidades también que hacen este tipo de trabajo? Y socialmente, como para poder dimensionarlo un poco, porque más que nada también esta conversación es para conocer algo que después en las charlas y que trataremos nosotros también de poder mostrarlo, va a pasar la semana que viene, ¿no? Y del cual vas a ser orador. Ahí estaba mirando en el cronograma también el primer día, ¿no? El día jueves. Había visto tu Sí, nombre. vamos a estar en la apertura en un panel. Mm. Después de la bienvenida e introducción que va a hacer con Ronald Sistek, vamos a tener un panel y me va a estar tocando justamente hablar de dinero. De dinero. Y esa era un poco la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol que ocupa, mencionaste a Sumatoria, las herramientas financieras en la construcción de comunidades y también en la formación? Uno conoce el recorrido de Ayoka y de otras organizaciones también que buscan estos triples impactos, empresas B. Pensaba en cuánta formación nos llega a faltar o qué falta en los emprendimientos territoriales de base para hacer opciones que construyan, ¿no? Y no bolsas vacías. Y si eso en términos de una economía más macro no pasaba también, porque de 10 proyectos, así por más Wall Street que seas, algunos no deben andar, ¿no? Que es algo que a veces, como en los sectores más pequeños, somos muy culposos en ese sentido. De bueno, algunos andan, otros no, algún emprendimiento funcionan, otros más o menos, otros más, otros menos, y parecería ser que entramos en esa bolsa. Y pensaba si dentro de la economía más macro y las herramientas financieras debe pasar medio lo mismo. Ujú. ¿Qué lecturas podés hacer de eso? Del rol que ocupa tener herramientas financieras los emprendimientos que quieren cambiar el mundo para otro lado, sería. Mira, tener la posibilidad de financiamiento es sumamente importante para, no solamente para emprendimientos que están empezando, sino también para empresas bien súper consolidadas, para poder escalar, abrir nuevos mercados, qué sé yo. O sea, entonces, justamente la herramienta de financiamiento es algo que está a lo largo de toda la vida de una empresa, sea pequeña, mediana o grande. En ese sentido, es vital tener propuestas que se vayan ajustando a la medida de lo que necesitan cada empresa. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, no nos metemos con lo que es microcréditos. Sí hemos financiado a distintas organizaciones que hacen microcrédito, Ah, claro. pero no hacemos directamente. Nuestro sector, o segmento mejor dicho, sería lo conocido como pyme. ¿Sí? Pensá que los créditos que nosotros damos generalmente están entre los 50 y 200.000 dólares. Claro. Hay tickets mayores, pero normalmente están en ese rango. Y tienen que tener 2 años de balance para también poder solicitar. Entonces, ese sería como en el segmento de la economía en el que nosotros nos insertamos y que aportamos valor. ¿Y cómo lo hacemos? Es viendo justamente tres grandes áreas de la economía: el área de la educación y la cultura, el área de desarrollo social y el área de medio ambiente. Y a partir de estas grandes áreas empezamos a identificar distintos sectores. Por ejemplo, no sé, lo que pueda ser todo lo que es sistemas alimentarios, ¿no? La agricultura, o la ganadería regenerativa, o industrias creativas, producción de festivales. O sea, empezamos a identificar distintos sectores y subsectores y que cada uno tiene su propia particularidad Claro. y comportamiento como negocio. Entonces tenemos que ofrecer un producto, y estoy hablando estrictamente desde lo financiero, que se ajuste a esa realidad. Entonces hay un encuentro muy cercano, muy humano. ¿Hola? Sí, hola, hola, te sigo. Ah, ahí te perdí por Te un sigo, segundo. sí. Lo Eh, de. Lo de sí, la que era un encuentro muy cercanía. humano. Exactamente. Sí, que era un encuentro muy humano entre las partes, entre la empresa que solicita el crédito y nosotros como institución que se lo da.
y vemos cómo se le acomoda justamente a su flujo de caja, etcétera, etcétera. Pero además también tenemos una mirada de lo que es el impacto. Entonces, podemos ir viendo, incluso asesorando y recomendando, cómo ir mejorando a lo largo de la vida de esa empresa por un conocimiento propio del sector. Si nosotros, por ejemplo, conocemos a 20 productores que hacen ganadería regenerativa, muy posiblemente cuando nos venga a solicitar a alguien que está entrando en este sector o subsector, vamos a poder también aconsejarlo a la hora de ver sus balances y ver cómo llevan el impacto, Claro. porque ya vamos teniendo un conocimiento de justamente de ese sector. Entonces, eso es un poco, creo, la gran diferencia que nosotros podemos aportar en este segmento de pyme que te estaba comentando y en un rank, o sea, realmente mirando la economía desde una manera súper amplia, Mm. ¿no? Desde financiar un museo hasta un agricultor, eh, hasta, no sé, puede ser incluso una escuela, o sea, hemos financiado realmente un montón de distintas empresas e iniciativas en distintos momentos de su desarrollo. Claro. Y veía que están funcionando en toda la región, o por lo menos en estos países de la región que nombrabas al principio. Eh, Ahí, y también en esto de no nombrar tanto el momento político, pero sí tenerlo presente, ustedes desde tu lugar y desde estos encuentros que genera desde Nuevas Economías, ¿qué objetivos hay? Ampliar poder poner todas las miradas juntas en un momento determinado del año. ¿Hay algún objetivo así específico que se plantee, bueno, vamos a la búsqueda de, o ganar escala? Hmm. Sí, nosotros tenemos una palabra que es ecosistema, ¿no? Y que es como yo lo imagino, como un poco de jardín, donde Mm. estamos todos compartiendo. Y me parece que es muy fructífero poder juntarnos todos, los que nos dedicamos a esta nueva economía, quizás de distintas maneras. Quizás uno se encarga de podar, el otro se encarga de cortar el césped y el otro de regar, pero en definitiva estamos todos atendiendo el mismo jardín. Entonces lo encuentro súper potente, como decía también en un momento, que nos podemos encontrar. Y yo creo que más que el objetivo es la confianza de que el encuentro tiene la valía suficiente y que vamos a poner los elementos sobre la mesa para que salgan cosas que quizás no nos podamos imaginar en este momento. O sea, yo no voy con un listado de objetivos comerciales ni nada, sino que realmente voy con una actitud de ir a escuchar, a aprender, Mm. a ver cómo están las otras iniciativas también y ver cómo podemos aportar y construir a partir de ahí. Y ojalá que en ese proceso podamos inspirar a muchas personas que quizás están escuchando sobre, sobre estos conceptos de nueva economía, sustentabilidad, empresas con propósito, etcétera, por primera vez. Sí. Entonces, yo creo que va a ser el caso de muchos y eso es un hermoso desafío, ¿no? Generar inspiración para que este movimiento se vaya haciendo cada vez más grande y después puertas adentro en las conversaciones que nos toque tener con los referentes, ya veremos qué es lo que surge. Mm. Eso sería para una nota post-evento. Post evento, a ver qué pasó. Sí, durante Exacto. el evento íbamos a estar muy atentos también a esos movimientos, pues no, nos interesa mucho esto de que haya gente valiosa, toda junta, pensando opciones, ¿no? Sobre todo, somos un medio de comunicación en donde generalmente, viste, la noticia está más vinculada a cosas un poco deprimentes, que tienen que ver con cosas muy actuales. Y por eso también como que nos planteábamos esto de, bueno, vamos a ver, a buscarle la vuelta entre la gente que le está buscando la vuelta, a Ujú. contar otro panorama. Por eso nos entusiasma tanto tener estas charlas que estamos teniendo en la previa de este encuentro de futuros posibles. Te agradecemos un montón este ratito para conversar sobre esto. Nos vemos en unos días, pues vamos a andar por ahí y preguntarte solamente así como muy por encima, pero al mismo tiempo lo primero que te pueda salir intuitivamente, ¿qué, qué nichos, qué sectores, qué lugares vos ves como con potencia o necesarios para que potencie o para potenciarse? Sí. Yo creo que, y esto es muy personal, ya es una reflexión personal, no lo hablo desde la institución. Para mí hay dos grandes sectores que son muy vitales, siempre lo fueron y creo que siempre lo serán,
que son la educación y todo lo que esté vinculado a la alimentación. Creo que tenemos que prestarle una especial atención y dedicación a cómo podemos aportar a que surjan nuevas currículas y nuevas reflexiones, que todos estos pensamientos que ya existen y que están queriendo marcar un surco para un futuro que no es solamente para los que hablamos de nuevas economías, es para todos, puedan empezar a tener más eco. Y en ese sentido también la alimentación y cómo nos vinculamos con la tierra, yo creo que es algo que empezamos a ver cada vez más las consecuencias de este desorden que estamos llevando hoy en el mundo y cómo esto está afectando a nivel climático. Y bueno, creo que ahí hay dos, no sé si sectores o espacios que hay que atender desde todos lados. Así que esa sería mi respuesta. Te agradecemos mucho este contacto, Juan, y muchas gracias. Dale, un abrazo grande y nos vemos pronto. Otra vez. Juan Facundo Botero, responsable de Banca Ética Latinoamericana, pasó también por Al Border, acá en Comechingones Multimedios. Préstame unos minutos.